Buenas tardes, mis hermanos amados. Quiero hacerles la reflexión desde Deuteronomio 24. Me parece una excelente reflexión. Es increíble cómo a Dios no se le escapó nada en la palabra. Entonces quiero leerles, para empezar la reflexión, Mateo 19, de 3 a, no sé, vamos a ver. Dicen, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Claro, porque ellos repudian a su mujer por cualquier cosa. Entonces, fue necesario dar esa ley de la carta de repudio porque ellos abandonaban a las mujeres, como hasta ahorita lo hacen muchos hombres, ¿verdad? Entonces, era necesario que quede eso escrito, que le tenía que dar una carta de divorcio para que ella se pueda casar de nuevo, porque si no, no iba a poder casarse de nuevo, pues obviamente. Entonces, seguimos con la lectura. Entonces, Yeshua respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar la carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiarla a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Bueno, y no solamente las abandonaban sin dejarle una carta de divorcio para que pueda ella volverse a casar y tener otra dote, ¿verdad? Volver a rehacer su vida, porque Dios en su misericordia, pues permitió que la mujer se volviera a casar. Pero dice en el 9, y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, hasta tuvo que decirles que si estaban mintiendo, si las estaban repudiando por cualquier cosa, como suelen hacerlo creo que hasta la fecha, entonces están adulterando. Porque ahí dice, salvo sea a falta por fornicación. O sea, si por fornicación le dan la carta de divorcio, ok, se pueden volver a casar con otra, pero si no ha fornicado, no ha adulterado y solamente le dio la gana de repudiarla porque no le gustó cómo cocinó, entonces están cayendo en adulterio y están haciendo caer a la mujer en adulterio. Entonces aquí dicen algo muy chistoso también los apóstoles, porque le dijeron sus discípulos, bueno, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Me parece muy gracioso porque es como que, uy, no, entonces si no podemos repudiarla por cualquier cosa, mejor no nos casamos. Me parece muy gracioso, ¿verdad? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, o sea, tener el don de continencia, ¿verdad? Sino a aquellos a quienes es dado, que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, y también dicen de que algunos hombres la volvían a recibir a las esposas porque venían con la dote del otro esposo que murió o que la repudió, entonces venía con un dinero extra. Entonces habían hombres que la volvían a recibir a las mujeres y por el dote que traían, imagínense. Entonces tuvo que haber una ley donde no la puedes volver a recoger porque es abominación a Dios, al Señor, hacer estas cosas. O sea, la maquinación del hombre es, y tanto de la mujer también, ¿no? Pero bueno, en estos casos estamos hablando del hombre. Pero Dios es más vivo, pues. Ay, disculpe que, o sea, Dios tuvo que ponerles un freno a los hombres, porque de verdad, o sea, miren hasta dónde llega la maldad, ¿no? O sea, ok, la voy a tomar porque viene con una dote nueva, entonces la toma, entonces Dios les tuvo que poner ahí un alto. Y vemos que también en estas leyes humanitarias entran lo que son los 10 mandamientos, ¿verdad? No adulterar, no robar, no codiciar. Miren qué tan bueno es Dios donde dice de que no envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber, sino que tendrá un año libre para atender su casa y hacer feliz a su esposa. Dice en Proverbios 5:15.
Dice, disfruta del amor, pero solo con tu esposa. Tu amor y fidelidad le corresponde solo a ella, jamás se lo entregues a otra. Recuerda que el goce del matrimonio solo le pertenece a los dos y nadie debe inmiscuirse en la bendita sea esposa, la mujer de tu juventud. Ella es una gacela amorosa y agradable y dice que sus pechos te dejen siempre satisfechos, que su amor siempre te cautive. Hijo mío, no te enredes con la mujer infiel, aléjate de sus caricias. En 1 Corintios 7:3 dice, el hombre debe satisfacer los derechos conyugales de su esposa, lo mismo la esposa respecto al esposo. En Efesios 5:33 dice, así que repito, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Siempre manda amar a la esposa, ¿verdad? O sea, porque el hombre es más difícil que ame, por eso es que le dice, ama a tu esposa, así sea renegona, te haga la vida de cuadritos, dice, ámala. Y a la mujer dice, respeta a tu esposo, porque hay veces que las mujeres pues nos queremos con eso de que la mujer es la igualdad del feminismo con el hombre y todas esas partes equivocadas que muchas mujeres reclamaron y que ya están muchas arrepentidas con eso de la igualdad, porque es mejor quedarse en casa y que el hombre la mantenga, porque así tenía que ser. Pero la esposa tiene que aprender a respetar al esposo, no a ser más sumisa, porque muchas somos muy altaneras. Bueno, yo ya no tengo esposo, gracias a Dios. Proverbios 5:15 dice, disfruta del amor, pero solo de tu esposa. Ay, hermanos, qué agradable ese mandamiento. Ojalá fuera así ahora, que cuando uno se case se quede el esposo, o que sea 3 meses con la esposa, para satisfacerla emocionalmente y la vuelva una mujer segura, ¿no? No es lo que pasa en estos tiempos, de verdad, porque lo que más destruye los matrimonios ahorita es la inseguridad de las mujeres, porque el hombre les siembra eso a las mujeres por la falta de atención, porque tiene tanto que mirar afuera, está tan fácil, que si no se agarran del Señor, hermanos, de verdad, muchos se van a desviar, pero que el Espíritu de Dios nos sujete, ¿verdad? Tenemos que aprender a sujetarnos en eso. Bueno, de ahí nos habla de la usura prácticamente, que no tomes en garantía el molino y la piedra de moler a quien le prestes, ¿no? Yo había leído en la versión Reina Valera, muela del molino. Yo dije, ¿qué es la muela del molino? Pero en la otra traducción, estaba súper fácil, hermanos. Decía, no tomes en garantía su molino de mano. Es la piedra, la de encima, ¿verdad? Que con la que realmente puede moler. Entonces, hay mucha gente que a veces se aprovecha y le quita precisamente con lo que hacen un poco de dinero o su sustento como garantía, y lo que es que pasa que la otra persona no tiene como ni pagar ni como sustentarse. Entonces yo creo que ahí, como hijos de Dios, ya tenemos que ser bastante misericordiosos con todas esas cosas, ¿verdad? Yo aprendí con el tiempo, hermanos, que es mejor dar sin pensar en recibir nada a cambio. Y hay veces que te piden prestado, ponte $300, ponte, ¿no? Entonces yo no tengo esos $300, pero mejor, mira, pero tengo $20 para regalarte, ¿qué te parece? Y se lo regalo. Entonces, yo personalmente siempre he sido así, siempre he sido así, no es de ahorita, siempre he sido así, porque eso de prestar y tomar en prenda algo es como usura o como oprimir a la otra persona, humillarla porque no tiene, ¿no? Entonces, de verdad eso me parece de mal gusto. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que eso no debe existir entre nosotros. No, pero no es lo que pienso, es lo que es. O sea, si alguien te pide prestado, no tomes su prenda, que es para vivir. Dice que sería como arrebatarle su propia subsistencia, ¿no? Qué tremendo. Después nos habla en el 7, cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de los hermanos o los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado y lo hubiera vendido, morirá tal ladrón. Ahora imagínense, hermanos, los hermanos de José, que agarraron a José y lo vendieron como esclavo. Todos ellos, todos se merecían la muerte. Imagínense ese hombre, a Jacob, teniendo que desvivir a sus
11 hijos por haber vendido a su hermano como esclavo. Está en Génesis 37. Dice la historia de José, quien también fue llamado Israel. Es una presentación vivida de una gran verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En Romanos 8:28 dice: José parece haber hecho siempre lo que era correcto, pero jamás más importante que eso. Lo hizo por la razón de vida. Y cuando significativo es el detalle. José fue vendido como esclavo por los hermanos y fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. Pero aunque estaban obligados a servir, convirtió cada experiencia en circunstancias, no importa cuán amarga pasó todo eso, José, ¿verdad? No importó cuán amargo fue todo lo que pasó, él lo convirtió todo para bien. Pero imagínense el dolor de Jacob. Si hubieran sabido, por eso es que todos los hermanos estuvieron calladitos, hermanos. Ninguno delató al otro porque sabían que si uno hablaba, todos morían. Todos morían. Eso era una ley. Dice: el tal ladrón morirá y quitarán el mal de en medio de ti. O sea, era la muerte segura para los hermanos de José. En cuanto a la plaga de la lepra, hermanos, vemos que no dará falso testimonio, ¿verdad? Está en los 10 mandamientos también. Entonces vemos que da el ejemplo de Miriam, que le dio la lepra por haber hablado mal de su hermano. Ahí vemos cuán importante es, pues, cuidar la lengua. Tenemos en Santiago 3, la lengua, dice en título todavía, la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todo ofendemos. Muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. O sea, aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es el fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Es inflamada. La rueda de la creación, ella misma, es inflamada por el infierno. Wow, hermanos, eso dice la palabra. Tenemos que tener mucho y refrenar mucha nuestra lengua, de verdad, que no tendremos la enfermedad que tuvo María de la lepra, pero hay otras enfermedades de la piel y tenemos que analizar por qué. Porque todo tiene consecuencias, hermano. El hombre pobre que no retenga su prenda, que la devuelvas, y creo que es así lo mismo que hablamos en antes, que no debemos tomar nada de nuestros hermanos que nos piden algo prestado, ¿verdad? Dice: y si el hombre fuera pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. No sea que te ponga delante el Señor y el Señor se enfurezca contra nosotros, ¿verdad? Es mejor. Yo creo que esas cosas entre nosotros, hermanos, no deben pasar. Entonces hay mucha gente que oprime al jornalero, que no paga al menesteroso y a sus hermanos en la fecha correcta. Debemos tener cuidado con esas cosas, porque los que trabajamos para otros, y si alguno tiene su negocio, pague a tiempo, porque si uno retiene el salario, no es agradable para el Señor, puesto que uno trabaja por su salario, ¿verdad? O sea, que clame contra ti a Jehová y te sea contado por pecado. Sí, los padres no morirán por los hijos y los hijos no por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Aquí no está hablando de los pecados generacionales. Está hablando de que, por ejemplo, si mi hijo cometió un error, yo no voy a dar la vida por mi hijo. El hijo tiene que pagar su culpa. Igual el padre, si comete un error, pues el padre tiene que pagar su culpa. Vale decir, yo no me voy a echar la culpa por mi hija si cometió un error y póngase, uno de los hijos de uno lo tienen que meter por eso y yo me doy por él, ¿no? Entonces yo pago su culpa. Eso no es así. Los pecados generacionales es un punto aparte de esta reflexión. Dice: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda.
Yo creo que esto es uno de lo que estábamos hablando, igual de no torcer los derechos de ningún extranjero, ni nadie ni un huérfano, porque eso es abominación al Señor, ¿verdad? Él dice que el mejor evangelio es visitar a las viudas, los enfermos, los huérfanos. Dice en Éxodo 23:11, mas el séptimo año dejarás libre para que coman todos los pobres del pueblo, y los que quedaren comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivares. Deuteronomios 15:7 dice, cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. En Ruth 3:10 dijo, bendita sea tú Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Pero bueno, y así dice en Deuteronomio 24:17, el mandamiento incluye el conjunto de leyes que protege a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. La razón es que se recuerda que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y que Jehová los rescató, por lo que deben mostrar compasión y justicia con los más vulnerables. Este mandamiento protege a las viudas, quienes al no tener un esposo para apoyarlas, podrían ser más fácilmente explotadas, ¿no? La ley exige que se haga justicia con todos, especialmente con aquellos que no tienen la misma capacidad de defenderse. Y habla cuando si es tu mies en el campo y alguna gavilla se te caiga, no vayas a recogerla. Pero si algo tienes para dar, hermano, no, porque ahora no tenemos campamentos ni nada de eso, pero si algo podemos dar, hermano, démoslo de corazón, ¿verdad? No mirando, no recogiendo, porque a veces son miserias para nosotros lo que para alguien es grande, ¿no? Una sedacá que podamos dar, algo. Dice, cuando sacudas tus olivos no recogerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Qué lindo fuera nosotros tener campamentos así para hacer exactamente lo que dice aquí, ¿no? Pero de alguna manera podemos darlo, hermano. De alguna manera podemos hacer que esos olivos caigan y que haya gente que realmente pueda tener la satisfacción de recogerlos y bendecir a Dios por eso, ¿verdad? Dice, cuando bendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Bueno, hermano, hemos terminado con la reflexión, espero se me haya entendido un poco. A mí me divierte mucho hacer las reflexiones porque hay cosas que me dan gracia, como la respuesta de los apóstoles con Yeshua, que le dijeron, ay, entonces no conviene casarse, mejor nos quedamos así como estamos, porque no se podían divorciar por cualquier motivo. Entonces, yo creo que debemos tratar de no solamente profundizar en la palabra misma, pero en nuestro interior, ¿no? ¿Qué hay dentro de nosotros que se semejan a estas cosas que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal? Compararnos con la palabra misma para sopesar nuestros pensamientos, equilibrar nuestras emociones y dejar que Dios haga la obra en nosotros y que quite lo malo, que quite todo lo malo, hermanos. Que Dios me los bendiga y gracias por este tiempo. Los amo en Yeshua.